Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Ana María Torres Hernández. Yo estoy vinculada a Uniminuto con la Escuela de Economía Solidaria. ¿Por qué estoy acá? Porque uno de los trabajos que ha venido realizando la universidad es precisamente empezar a gestar organizaciones con un fortalecimiento en el sector solidario. La escuela ha venido conformando organizaciones empresariales a nivel de cooperativas, sobre todo en grupos vulnerables. Esto aquí nos ha llevado a apostarle y a darle una mirada diferente a lo que es la informalidad, sobre todo en aquellas personas que trabajan en la calle, que los llamamos vendedores ambulantes, ¿cierto? Más que todos los conocemos como vendedores ambulantes, como recicladores, como habitantes de la calle, pero el potencial y el desarrollo humano que hay en estos sectores, en esta parte del urbano, en la ciudad de Bogotá, ha permitido verificar y empezar a hacer unos contrastes de que se pueden conformar organizaciones con diferentes miradas que permiten el desarrollo y el crecimiento. Uno de los mayores problemas que se tiene en la informalidad es el abuso que se está dando en la parte urbana. Ustedes cuando salen a la calle no encuentran a veces espacio para caminar por el número de vendedores informales que hay por la calle, ¿cierto? Cuando es en diciembre es peor. El desorden urbanístico es impresionante. Entonces la mirada que se está dando es cómo poder convocar a este grupo de seres humanos para poder formar este tipo de organizaciones que impulsan la economía. Nosotros damos miradas diferentes y creemos que eso es un oficio solamente de los administradores de empresas o posiblemente de los ingenieros industriales. Está la competencia de hacer organización, pero debemos tener una mirada interdisciplinar. Es decir, que podemos construir organizaciones desde cualquier disciplina que permitan responder a las dinámicas y las necesidades de los territorios. En el caso que hoy nos van a acompañar, ellas iniciaron y les voy a contar la historia. Son mujeres cabezas de familia. ¿Ustedes conocen el barrio Unir de aquí en Gativá? Tienen que conocerlo. Queda por el humedal de Jaboque. En el barrio Unir está una de las leyendas históricas, porque era un asentamiento indígena muisca, era de los camellones. Es una de las zonas más sólidas que tiene, que colinda tanto con el barrio como con el pueblo. ¿Qué es lo que buscamos desde ahí empezar a mirar? Este barrio se empezó a conformar con los emigrantes internos del país. Venían de todo el país, dada por las situaciones de violencia y situaciones económicas que vive el país, que todavía lo seguimos viviendo. ¿Qué ha venido dándose? Cuando empezamos a verificar este desarrollo humano, este nuevo territorio humano geográfico de la localidad, encontramos que la mayoría de personas se dedicaban al reciclaje y a las ventas informales. De ahí convocamos a un grupo de 25 mujeres de familias recicladoras que se dedicaban a recoger la basura. En este momento el concepto de basura tiene otro significado en nuestras miradas. Cuando nosotros empezamos a ver las actividades de ellas, empezamos a entender cómo se empezaron a agrupar entre ellas mismas, a organizarse entre ellas mismas y a darle un resignificado a lo que es la basura. Empezaron a organizarse de tal forma que empezaron a convocar a madres, mujeres, cabezas de familia. Y es un grupo social donde uno encuentra todas las problemáticas sociales y que a veces el mismo Estado se desanima en apoyar a estas comunidades. Y todos tenemos problemas, más en un país tan crítico como el que estamos viviendo en Colombia, pero que tiene soluciones, tiene miradas diferentes. Cuando convocamos a estas mujeres, le apostamos a otra cosa, es decir, cómo le damos ese valor agregado a ese oficio que ellas venían realizando, que era el reciclaje. Y aprendimos con ellas muchas cosas, entender qué es la basura desde la fuente. Un punto para nosotros. Y con esa mirada dice, ¿qué es lo que necesitamos para poder organizar este tipo de personas en una organización, valga la redundancia, y no hablar de empresa?
¿Por qué no hablamos de empresa? Porque para empresa necesitamos una infraestructura, pero para una organización necesitamos ese capital humano. Y eso es lo más importante. Empezamos a convocar a estas mujeres, a trabajar con ellas, enseñarles las dinámicas primeros en el círculo de la palabra solidaria, escuchar sus aventuras, sus historias, su trabajo y por qué la basura. Ahí empezó todo el proceso de resignificación del proceso de basura. ¿Por qué el reciclar? El reciclar es el oficio, más no la persona. Miren lo que significa empezar a montar empresas. Darle el significado a la organización como talento humano, como recurso primordial de una organización y empezar a escuchar a las personas para determinar perfiles. Y eso hemos venido realizando con esta organización. Este trabajo que se dio no solamente fue de nosotros para ellos, fueron de ellos para nosotros. Nos enseñaron qué son las rutas de reciclaje, cómo se visitan en los barrios, cómo se reclama la basura, cómo se le enseña a las personas a reciclar la basura desde la fuente. Y empezamos a generar un sistema conglomerado humano donde fue un compartir. Y empezaron a aparecer diferentes disciplinas para ayudarnos a eso. El reciclaje, vamos a reciclar desde la fuente. ¿Qué necesitamos? Necesitamos personas, ingenieros que nos ayuden a procesar. ¿Qué más necesitamos? Como habían alimentos, necesitamos personas que trabajen en el agro. Y aquí tenemos agro, ¿no? Que encontramos que las señoras no tenían con quién dejar sus hijos. Tenemos la Facultad de Educación, llegaron los estudiantes. Que hay problemas sociales de violencia, drogadicción, prostitución, violaciones, que necesitamos trabajadores sociales. Y empezamos a conformar ese equipo de asesores, consultores, que eran de la universidad, y empezamos a conformar la empresa. Y llamamos a los de administración de empresa. Tenemos este grupo de personas. ¿Qué podemos hacer? Montemos una organización. ¿Qué tipo de organización? Miremos qué posibilidades hay dentro del Estado que nos permita generar esa dinámica. Y es una maravilla. Colombia tiene la Constitución Nacional. Aquí nuestra doctora abogada. La Constitución Nacional en el primer capítulo dice el derecho a la asociatividad. ¿Sí o no? Ya eso nos abrió la puerta. Dice, podemos convocar a las personas a que trabajen en equipo. Y en este momento es una de las asociaciones más grandes que tiene Bogotá de reciclaje, donde hemos logrado traer 5 profesionales, están generando 250 empleos. Tenemos ya 5 profesionales, un abogado, un economista, un contador y una comunicadora social y una licenciada en educación infantil. Se han empoderado y han formado esta organización con una dinámica tan fuerte que hemos entendido qué es lo que necesita el país, empresarios como ustedes. Empresarios que empiecen a ver las realidades del país y convoquen para poder hacer organizaciones productivas. Y hay que recordar quién, si no estoy mal, fue Thomas Alva Edison, que es decir, la organización soy yo. Y fue lo que nos dio el significado de lo que es una organización. Cada organización empieza por cada persona. Tenemos que empezar a contextualizarnos y entender las realidades del país como estas personas que se dedicaron al reciclaje. Ha sido tan grande la dinámica de transformación social en este grupo que ya no los llamamos recicladores, los llamamos recuperadores ambientales por la vida, los RAP, con un instintivo, con un propósito, con una forma de hacer organización, con una forma de construir en torno a esa organización humana unas empresas. Y esa empresa se llama hoy Asociación León Verde. Un grupo de mujeres que se han dedicado al reciclaje y en este momento tienen 5 bodegas en Bogotá y 10 ECAs a nivel de Cundinamarca, generadoras de empleo y de desarrollo. Lo importante, pienso que una de las maravillas de este espacio de pensamiento empresarial, de charlas empresariales, es cómo podemos recapacitar
y empezar a avalar lo que estamos haciendo para formar organizaciones. Y en este momento una de las dinámicas que tenemos en el mundo y que tenemos que enfilar son los objetivos de desarrollo sostenible. Todos ustedes los han mirado, los han tocado, ¿sí o no? Y ellos que buscan ciudades sostenibles, pleno empleo, calidad de vida, formación, educación, impacto ambiental. Hay 5 escenarios donde se pueden generar organizaciones y esta organización de Asociación de León Verde está en el límite de cumplir los 5 escenarios, las 5 dimensiones de los objetivos de desarrollo sostenible. Primero, el económico. Una organización conformada por mujeres generando 250 empleos, donde se ha dedicado al reciclaje, pero con otra perspectiva. Una perspectiva de generar nuevas industrias, nuevos desarrollos, y eso automáticamente son empresas que se generan en reacción en cadena. Se van multiplicando y se conforman como unos sistemas de clúster, y esto es lo que le apunta la organización. La parte social. Una organización que está convocando al trabajo. No se habla de género, no se habla de raza, no se habla de religión, se habla del ser humano. Porque todos somos seres humanos. Que existan los colores, maravilloso. Que existan las religiones, fabuloso. Pero somos seres humanos. La segunda, cumple lo social. Convocar y fortalecer las familias. Tercero, lo político. Una organización que se ha empeñado y se ha empoderado para hacer construcción de políticas públicas. ¿Qué significan las políticas públicas? El desarrollo de directrices que permitan dinámicas de cumplimiento, de disciplina y de participación de una manera inclusiva y equitativa. Eso significa la política. Construir políticas públicas con base en problemas sociales. Y uno de los problemas sociales eran los reciclados. Va la tercera. La cuarta, la cultural. Cuando nosotros hablamos de este tipo de organizaciones, que es lo maravilloso cuando uno estructura estos espacios, es porque las dinámicas, sobre todo en este tipo de empresas, porque ya hay empresas, hay culturas de todo el país, ya hay unos territorios humanos, hay nuevos territorios que están dentro de la ciudad y están en el casco urbano de Bogotá. Aquí lo tenemos en Engativá, en el barrio Unir, tenemos por el lado de Suba también, que son contextos, y ustedes saben que Suba, Engativá, Usaquén, Fontibón, Usme, Ciudad Bolívar, Kennedy, eran municipios adscritos a Bogotá, que cada vez la expansión del concepto de poblado, centro poblado, ciudad-región, ha incorporado los municipios, y eso hace la mezcla de culturas y emergen nuevas culturas, nuevos conceptos, más aún cuando hoy tenemos migraciones importantes a nivel internacional, en este caso de los venezolanos, ¿sí o no? Pero también ahí hay una apropiación de terreno. Entonces ya tenemos la parte cuarta, la cultural, y viene la quinta, la ambiental. La ambiental porque tenemos que ver con el medio ambiente, porque estamos acabando con situaciones de contaminación ambiental muy fuertes. Tenemos en Bogotá sitios de contaminación visual y contaminación auditiva y contaminación respiratoria. Y miren la organización que se creó con base en las 5 dimensiones que le están apuntando los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, con esa mirada, con esas dinámicas sociales, es lo que se ha venido constituyendo la Asociación de Hombres. Ahorita les presento a nuestro compañero, a Leonardo. Hola, Leonardo. Él es parte de la Asociación León Verde, él es contador, egresado de UNIM. Miren lo que es una organización. Él más que nadie les va a contar desde su experiencia cuál ha sido la vivencia de esta organización, que realmente es maravillosa. Y esto aquí ha dado pie a que desde la universidad, a través de la Escuela de Economía Solidaria, se han montado más de 15 cooperativas.
de la informalidad de estudiantes, de vendedores ambulantes en diferentes partes del país, en Cúcuta, en Neiva, en Barranquilla, y ha sido una actividad maravillosa y es una apuesta a la transformación social. Ustedes tienen que ver este seminario como una transformación de país. Tienen que ver este seminario con un potencial donde cada uno de ustedes es una organización, donde la universidad les tiene espacio y les abre espacio para que sean empresarios y organizadores a nivel de asesoría y consultoría, hacer construcciones colectivas, y eso es la verdadera organización, ese sentido social, ese sentido humano, cultural, que permite abrir escenarios, generar otras dinámicas, otros espacios, y ustedes mismos se van a dar cuenta que con el tiempo los van a empezar a ver diferentes, porque ustedes se empiezan a posicionar como personas, como profesionales que están dando soluciones a las realidades sociales. Y las organizaciones, los emprendimientos que se constituyan desde una institución académica son las mejores respuestas a la solución de los problemas sociales del país. Entonces los voy a dejar con Leonardo, quien nos acompaña hoy, que es de la Asociación León Verde. Como les decía, él es contador público de acá, de la universidad, y él ha venido siendo uno de los apoyos y palancas también, que ha formado parte del grupo de la Asociación León Verde. Gracias, buenos días para todos. Buenos días. Bueno, mi nombre es Oscar Bernal, yo soy contador público. Bueno, también, como me quieran llamar, me voy a contar. Mi nombre es Oscar Leonardo Bernal, yo soy contador público egresado de la Universidad Minuto de Dios, y ya llevo trabajando con la Asociación León Verde desde el año 2020. La asociación se fundó en el año 2018, en mayo de 2018, un emprendimiento de Angélica y Erika León. Ambas son de apellido León, no son hermanas, pero coincidencialmente el apellido coincidía. Ambas estudiaron en la Minuto. Erika estudió ingeniería industrial y Angélica estudió también contaduría. Faltó un poquitico para terminar la carrera, pero tienen también sus acreditaciones acá. Han tenido varios diplomados, y dentro de ese emprendimiento de hacer diplomados y hacer de generar como toda esa educación, ellas son segunda generación de población recicladora, es decir, sus papás son recicladores de oficio, son recicladores de base, estuvieron en la etapa de las carretas, de las zorras, de los vehículos de tracción animal, también estuvieron en el proceso de transición de la venta del vehículo, de la cesión del vehículo de tracción animal a vehículos ya de tracción mecánica. Han estado en sus procesos de formalización dentro del decreto 596 del 2016, el cual reglamenta las asociaciones de recicladores para el proceso de formalización. Para ponerlos un poquito en contexto la historia de los recicladores, el oficio del reciclador lleva más de 80 años. Sin embargo, la regulación acá en Colombia empezó a partir de la lucha de la población recicladora desde el año 2002, con diferentes procesos judiciales a través del Congreso y a través de la Corte Suprema, en la cual han habido distintos autos y distintas jurisprudencias, al que hasta el año 2016 terminó en un decreto, que es el 596, el cual reglamenta la población recicladora para que se pueda formalizar y ser competitiva en la prestación complementaria del servicio de aseo. Ya se entiende la actividad de reciclaje como una actividad complementaria al servicio de aseo. A raíz de eso, pues ellos ya venían trabajando con una asociación que todavía existe, que se llama ARPE, que también es de un hermano de Erika, con el cual hicieron su escuela, aprendieron precisamente sobre cómo es el proceso, el tema administrativo ante la Superintendencia de Servicios Públicos. Toda asociación de reciclador debe estar vinculada e inscrita ante el Registro Único de Prestadores de Servicio, ante la Superintendencia, y adicional aprendieron a hacer su proceso de fases de formalización.
el decreto que propone que las asociaciones tengan un periodo en el que puedan ir haciendo sus fases de formalización, a diferencia de las empresas prestadoras del servicio público. El servicio público de aseo ya debe entrar con un músculo financiero y una estructura para poder hacer la prestación del servicio. Nosotros tenemos actualmente 3 bodegas que se llaman Estación de Clasificación y Aprovechamiento, se llaman ECO. 2 quedan en el barrio Las Ferias y donde inició León Verde fue en el barrio Unir 2, allá atrás de Gran Granada. Aquí está. Exacto, esa es la primera fase. Digamos que para empezar, pues ellas empezaron con muy poco capital, en una zona de alto impacto social, pues que hay mucha población recicladora en el barrio. Sin embargo, más o menos desde la ola migratoria del 2017 hasta la fecha, se incrementó el reciclaje informal a través de la población migrante como un recurso para poder subsistir. Desde la asociación, pues por política de Estado, la población migrante no puede ser vinculada formalmente como reciclador para que reciba, digamos, su censo, su carnet y demás, pero pues nosotros, digamos, como asociación, podíamos, dentro de los beneficios que podíamos conseguir a través de convenios, a través del incentivo al aprovechamiento, pues se podía otorgar también un incentivo al reciclador para que pudiera traer el material y poderle dar unos precios justos y adicional pues los beneficios que consiguiéramos como asociación. Como al ser una entidad sin ánimo de lucro, nosotros pues no generamos como tal utilidades, sino generamos excedentes. Esos excedentes se tienen que reinvertir al 100% a la actividad económica, al desarrollo de la actividad económica o del objeto social. Para eso, pues en principio nosotros lo que hacíamos es identificar las deficiencias que tiene la población recicladora, así que entonces no solamente era el tema de poderle dar unos precios justos por su material, sino adicional poderle dar los beneficios que tuviéramos a través de los distintos convenios. Actualmente nosotros trabajamos con Fundación GIZ, que es cooperación alemana, directamente desde el gobierno alemán, emiten unos recursos para que distintas entidades del país de población recicladora puedan acceder a unos programas que ellos emiten. Precisamente la representante legal y la directora administrativa, que es Angélica y Erika, se encuentran en este momento en unas reuniones con GIZ para actualizar el programa para el siguiente año, en el cual pues vamos a tener una serie de planeación para la población recicladora en Bogotá. Se va a trabajar también con la Unidad Administrativa de Servicios Públicos. También estamos trabajando con empresas privadas, con las fundaciones de las empresas, la cual son Grupo Faro, que es de Postobón, y Fundación Familia, pues que es de Familia Bogotá. Existen ya un gremio que se llama SEMPRE, que constituye varias empresas grandes del país, las cuales bajo la premisa de la responsabilidad del productor hacen acciones afirmativas para que vean, identifiquen y dignifiquen la labor del reciclador a través de distintos programas de inclusión y de fortalecimiento. A la fecha hay un programa que se llama 3030 que busca que precisamente pasemos de los vehículos de tracción manual. Ustedes han visto que ya a través del cambio que hubo de la eliminación del vehículo de tracción animal, pues la gente hace uso de sus carretas. La idea es que a futuro se pueda hacer una transición a vehículos de tracción mecánica, ya sean motocargueros o el reemplazo por vehículos un poco más grandes de Platón, pues digamos de acuerdo a las necesidades. La conversión durante esos años del material reciclable pues ha sido positivo, ya que ha incluido la industria nuevas adaptaciones de sus productos a materiales y resinas recicladas. Eso contribuye a que las asociaciones puedan tener una oportunidad de poder recuperar más material y poder también recibirle más material al reciclador. Una de las grandes deficiencias que hay hoy en día es que de la familia del plástico hay 7 tipos de plásticos, de los cuales solamente se están reciclando aproximadamente 4.
Ahí todavía hay un trabajo importante, y más porque también dentro de los procesos actualmente estamos trabajando con el SENA para la certificación en el manejo de plásticos, y ya existen dos generaciones de competencias laborales en las cuales el reciclador certifica su labor como reciclador. O sea, ya hay que entender la labor del reciclador de oficio como un oficio 100% formal y con los mismos deberes y obligaciones que las distintas labores, ya sea profesionales o técnicas. Parte también de la asociación ha estado presente en la lucha de los derechos, ya que han habido distintas intenciones por parte de entidades privadas y algunos entes estatales en eliminar a la población recicladora dentro de la competencia, ya que, pues, como han visto que hay una oportunidad de lucro, las entidades privadas intentan muchas veces, por temas de competencia y generar distintos oligopolios, acabar un poco el manejo artesanal del reciclador, lo cual pues no es justo, porque eso es la labor y es el sustento de muchísimas familias. Actualmente hay más de 25.000 familias en Bogotá que viven del reciclaje. Entonces, como una labor no solamente social y ambiental, sino también dentro del marco laboral, pues se está trabajando en que precisamente no se vulneren los derechos, que le permitan a las asociaciones y a los recicladores ir haciendo su proceso de formalización tal como fue convenido en el decreto, y que las derogaciones y modificaciones que hayan al lugar pues no vayan a desplazar al reciclador de oficio, ya pues que también hace parte como del componente social no solamente del distrito, sino a nivel de país. A nivel de Colombia, nosotros nos encontramos en el segundo lugar de Latinoamérica con mayor gestión de residuos y de inclusión social a través del reciclaje. El primer país es Brasil, quien tiene mucha más adopción y adaptación tecnológica. Y nosotros vamos por buen camino, sin embargo, pues aún falta mucho. La idea es que también no solamente sea un compromiso social por parte de las asociaciones, sino por parte de la sociedad, o sea, es decir, de cada uno de nosotros como usuarios, porque muchas veces se estigmatiza al reciclador que tiene que escarbar en la basura y pues deja puntos críticos. Sabemos que eso es un problema que estamos trabajando con la población recicladora, pero también hay que ser conscientes que como usuarios estamos cometiendo un error, porque no solamente existe la responsabilidad extendida del productor, sino la responsabilidad extendida del usuario. Cada vez que nosotros compramos un producto, nosotros automáticamente cedemos, el productor o el vendedor cede la responsabilidad al usuario, y eso es un tema que se está trabajando también en el Congreso. Para eso salió la ley de plásticos de un solo uso, en el cual a partir del año 2025 se va a dejar de producir plásticos como los pitillos, los psicopores, las cucharas, elementos que automáticamente por solamente un uso como tal se dice, se va a la basura, ni siquiera tiene un proceso de separación. Y los usuarios tampoco tenemos el compromiso de la separación por colores de acuerdo al decreto que emitió el Ministerio de Ambiente de separación de colores: bolsa verde, bolsa blanca y bolsa negra. De hecho, la bolsa verde, por ser orgánicos, es un proceso que aún está en desarrollo, en el cual ya hay 2 pilotos en Bogotá para poder empezar a hacer una infraestructura logística que pueda llevar los residuos orgánicos y hacer un proceso de compostaje para que se mitigue ese impacto en relleno sanitario. No sé si ustedes saben, pero el vidrio se demora más de 1000 años en descomponerse, los plásticos se demoran hasta 150 años en descomponerse. Las celulosas puede que se demoren unos 3 a 5 años, pero la idea es eliminar que el relleno sanitario se llene de materiales innecesarios. El relleno sanitario fue una solución temporal que terminó siendo un problema de salud pública que hoy en día se está trabajando a través de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos para eliminar el relleno sanitario y trabajar en distintas formas de reducir los lixiviados, de reducir emisiones de carbono. Y en eso, ¿qué tiene que ver el reciclaje? El reciclaje es un factor fundamental porque es un eslabón que va a recuperar muchos de esos elementos que llegan a la cadena
o sea, de que evite llegar a un relleno sanitario y que permita hacer escala a una economía circular, que llegue a un transformador. Se está trabajando también para que la población recicladora pase a una fase de transformación, es decir, que puedan acceder después a maquinaria como un extrusor, una lavadora industrial, un molino, un peletizador, que son elementos para producir, para transformar el plástico y volverlos unas lentejitas, que esas lentejitas lo que van a hacer es que se van a una máquina inyectora y vuelven y hacen procesos plásticos. Esa es la idea, que se pueda trabajar en producir más madera plástica y eliminar la madera tradicional. Eso mitigaría mucho el impacto ambiental y adicional pues permite que el reciclador también pase de una fase de reciclador de recuperar en calle solamente, sino que pase también a ser productor y empresario. Por eso se está trabajando también con el SENA, con las entidades privadas, y pues ese es como el trabajo que hemos hecho a través de la asociación. Varias asociaciones están aún un poco más adelante que nosotros. Nuestro objetivo es a 5 o 10 años poder ya tener otras 2 ECAs que también tengan todo su proceso ya de pretransformación o transformación para disminuir en cuanto al impacto social, y hablar también con el sector privado para mejorar los precios del reciclaje como materia prima que permita fortalecer al reciclador. Pues principalmente esa es la labor que hacemos. El compromiso y la invitación es a que por favor aprendan a separar los residuos. Si tienen dudas, con mucho gusto a través de las líneas de la asociación, de la página web de la asociación, a través de la profesora Ana, que ha sido un factor fundamental para el crecimiento de la asociación, ya que vio un potencial en ese emprendimiento que tenía varias aristas, que es el componente ambiental, el componente social, el componente educativo, que vienen de la escuela de la Minuto. Aquí en la universidad se enseña muchísimo al servir y hay muchas formas de servir. Entonces, miren, siendo uno contador no necesariamente está ligado solamente a un tema administrativo de oficina. En distintas fases como este tipo de industrias, de tipo de actividades, no solamente se integra un factor contable, sino también se integra un factor social, un factor ambiental, aprende de otros temas, y todas esas ideas lo llevan a uno a traer proyectos. Nosotros ya hemos ganado afortunadamente 2 proyectos con la Unidad Administrativa de Servicios Públicos, las cuales adquirimos el año pasado todo un kit de maquinaria para pretransformación hasta el punto de peletización. Entonces ha sido un punto clave. Hemos también adquirido motocargueros, máquinas compactadoras, todo lo demás. O sea, la gran ventaja que uno ve en las empresas de economía solidaria no solamente es el factor social, sino que también le permite a uno llegar a proyectos y plantearse proyectos que tengan un impacto a nivel de organización y a nivel local o a nivel de la comunidad. Nosotros hemos trabajado también en proyectos para reverdecer la zona de Unir. Desafortunadamente, por el tema de población migratoria y el manejo de sus residuos, ese proyecto se ha dañado 2 veces. Se está trabajando para volver a reverdecer ese jardín. Hemos trabajado en proyectos ambientales de reverdecimiento de zonas con entidades privadas. Cuando se trabaja con entidades sin ánimo de lucro, hay ciertas posibilidades de gestionar recursos para poder hacer muchas ideas sociales que tenemos, de también impactar positivamente la población recicladora, la población vulnerable. También se trabaja los entes privados trabajan mucho en dar herramientas, no solamente dar recursos económicos, sino que la gente tenga herramientas para poder trabajar y poder aprender. Entonces, si tienen ideas de economía solidaria, es un muy buen sector, da muchas posibilidades de poder gestionar no solamente recursos, sino de poder llevar ideas a distintas entidades no gubernamentales. Ya hay muchas embajadas que están trabajando para que cualquier idea que esté pensada en fortalecimiento social sea muy bien ejecutada. Entonces esa es la invitación también precisamente a esto, a que proyectos como estos se lleven adelante y que desde la universidad lleven ese factor del servicio. El servicio creo que es lo más importante desde su área, sea ingeniería,
sea administrativa, sea licenciatura, sea la que sea, lo importante es que tengan la vocación de querer hacer esa labor social, también les puede permitir tener calidad de vida y tener calidad de vida a otras personas. Creo que eso es lo más importante para todos. Muchas gracias. Conformar la cooperativa. Estamos ahí. Miren, hay un valor agregado a este trabajo que ellos vienen realizando, que Uniminuto está presente en esta empresa, en todos los escenarios y en todos los escenarios ha estado Minuto presente con los estudiantes en la construcción de este tipo de organización. Y a eso los estamos invitando. Y ahora los invitamos a que si tienen preguntas, compartir, inquietudes, les estamos para responder. ¿Su nombre? Andrés. Hola, Andrés. Mi pregunta se basa más que todo en materia de la salud en cuanto a la manipulación de algunos tipos de plásticos que, si mal no recuerdo, se llaman los termoplásticos, que al momento de hacer un proceso de conversión a lo que ustedes se dedican, tiene una exposición a toxinas que a largo plazo afecta a niveles de salud de los operarios. ¿Ustedes cómo solucionan esa problemática o cómo la combaten para que sus operarios no tengan afectaciones de salud a corto y a largo plazo en tema de salud pública y de su comunidad en la organización? Bueno, pues nosotros dentro del marco de la ley damos los elementos de protección personal disponibles para su labor, entonces sus manejos, sus tapabocas, sus guantes, sus botas industriales, dentro de lo que es los protocolos de seguridad y salud en el trabajo. O sea, para el tema de manejo de microplásticos, sea cual sea la industria, ya hablar usted si quiere con ENCA, ya hablara con Postobón, hablara con cualquier fábrica de termoplásticos o que produzca microplásticos, hasta el momento no hay una solución real. ¿Por qué? Porque prácticamente es muy costoso, digamos, para una industria trabajar en la reducción de material de microplásticos. Lo que antes estamos en una fase de que esos residuos que se descomponen en la tierra no vayan a proliferarse en áreas donde se hace producción de alimentos. Entonces, hay que ser honestos, eso está muy atrasado, no se ha contemplado dentro del marco de la salud. El Ministerio de Salud no ha dado todavía como una guía para todo el sector de aprovechamiento. Se acerca al sector industrial, claro, porque pues son gente que tiene recursos y que está obligada por temas de salud, de pronto de regulación. Para la población recicladora, pues les soy honesto, no se han acercado. Es un factor que seguramente en el futuro tendrá que hablarse, pero imagínense nomás en la calle el reciclador, muchos recicladores informales no usan ni siquiera guantes y escarban en la basura donde está revuelto pañales, papel higiénico usado, residuos de comida en descomposición, empaques de plástico, empaques de vidrio, jeringas, medicamentos, productos peligrosos, residuos que tienen elementos químicos o elementos de metales peligrosos. Por eso los RAEs, del RAE son los residuos electrónicos. Los residuos electrónicos tienen un manejo especial. Generalmente ustedes ven que compran eso por chatarra, pero hoy en día la regulación indica que debe tener un tratamiento especial, por eso se debe entregar a entidades especiales. ¿Por qué? Porque tiene plomo, tiene oro, tiene plata, tiene metales, tiene radio, tiene un montón. Por ejemplo, las luminarias no pueden ser recogidas por un reciclador. ¿Por qué? Porque eso tiene un líquido que es altamente tóxico. Entonces hay muchos manejos, pero en la práctica eso no es tan fácil, porque imagínense cuánta gente está en la calle trabajando y pues claro, ellos de todo tienen que intentar sacar algo de sustento. Entonces esa transición de lo artesanal a su manejo de seguridad y salud en el trabajo no es tan sencillo, hay que trabajarlo, ¿sí? Hasta el momento pues sí sería muy bueno saber el impacto de la Organización Mundial de la Salud o del distrito o de la Secretaría de Salud en cuanto al manejo de ese tipo de plásticos. Pero si les soy franco, no hay una luz todavía ni un marco regulatorio para este sector del aprovechamiento. Entonces, sin embargo, las dos programas de seguridad, administración de seguridad en el trabajo están haciendo investigaciones en cómo
se apropian procesos para poder apoyar el desarrollo del trabajo del grupo de personas que se dedican al reciclaje. Eso sería una buena iniciativa, eso sería, por ejemplo, un muy buen proyecto, una muy buena iniciativa de llevar esa investigación al sector y la pueden patentar. Ahí estamos dando datos. Ahí pueden armar una organización de asesoría por ejemplo. Por ejemplo. ¿Quién más quiere? ¿Su nombre? Jimena. Jimena. Bueno, yo más que una pregunta, primero quiero, de parte de todos, darle muchísimas gracias por venir acá, tomarse su molestia y brindarnos este espacio, venir en este espacio a hablarnos muchas perspectivas de varias cosas que nosotros no tomamos en cuenta. Nosotros como personas que estamos en un proceso de formación muchas veces dejamos el trabajo, bueno, no vemos una perspectiva, un crecimiento, una oportunidad en los trabajos informales. Simplemente por eso mismo, porque son informales y no tienen mucho soporte ni mucha ayuda. Exacto, conocimiento y talento humano. Y sobre todo lo mayor problema sabemos que la informalidad es el capital como tal para desarrollar ciertos proyectos o ciertos trabajos, como es en este, ¿sí? Pero ver este ejemplo tan claro donde nos demuestra que no necesariamente necesitamos un capital muy fuerte, sino lo primordial es el capital humano, donde muchas veces nosotros dejamos este factor al lado y le damos la importancia siempre nosotros es necesitamos plata, capital y capital, pero no vemos las oportunidades en el capital humano donde ahí mismo se puede surgir. Entonces, también nos da como una reflexión a nosotros mismos de que no siempre miremos ubicarnos nosotros como profesionales más adelante, ubicarnos siempre en empresas y organizaciones que ya estén formalizadas, sino ver la oportunidad también en ayudar a crecer a las personas informales y pues así mismo también aportando a la economía del país. Lo que voy a decir suena un poquito, pero es la realidad. En este país lo que da plata es la pobreza. Analicen su país. La pobreza es el mejor negocio que tiene el país. Y eso hay que aprovecharlo en beneficio del desarrollo. Y eso es lo que hay que mirar. Empresas se pueden hacer y ustedes se están formando es para generar organizaciones humanas. Y si no, miren la historia de Uniminuto y lean la historia del padre Rafael García. Él empezó con organizaciones humanas y mire lo que es hoy Uniminuto. Es el mejor ejemplo de una empresa social y solidaria. Y plata tienen, claro que ustedes tienen plata. O si no, ¿cómo están pagando la carrera? Cada uno sale con, ¿cuánto vale el semestre? 4 millones, son 8 por 5, 40 millones. 10 millones que lo pongamos en alimentación, transporte, foforro y actividades extracurriculares. Ay, ya se ríen porque ahí gastan. Miren, salen con un capital de 50 millones de pesos. ¿Cómo me van a decir que no tienen plata? ¿Se da cuenta que el negocio es la pobreza? Y hay que cambiar ese chip. Las empresas se pueden hacer con un impulso diferente. Miren de donde empezaron y parte de esa es actividad de estudiantes de acá que han apoyado el proceso. Y eso era lo que queríamos compartir con ustedes. ¿Alguien más tiene alguna inquietud, aporte, pregunta? ¿Su nombre? Paula. Hola, Paula. Yo quería saber cuál era el principal reto que tuvieron como que enfrentar, recién iniciaron, porque yo conozco muy bien esa zona, mi abuelo es de allá, de hecho él tuvo de allá de mí, él manejó de hecho también la carreta, el caballo, él también era reciclador, entonces quería saber cuál fue el principal reto que tuvieron que enfrentar, porque pues Unir es una zona que no está muy pavimentada, bueno, No, ahorita la han estado arreglando un poco, pero siempre ha tenido como sus contras más que sus pros, ¿no? Habían habitantes de calle, supongamos niños también, como en situaciones de vulnerabilidad, podría decirlo. Pero entonces también la llegada de la población venezolana, que afectó, yo siento que en parte afectó mucho
mucho la zona. Entonces no sé, quería saber cuál era como el reto más grande que tuvieron que enfrentar en esa zona. Mire, el reto más grande que uno siempre encuentra en una organización son las personas, porque son muy complejos, son muy difíciles con diferentes miradas. Si ustedes ven lo que, y me gustaría que algún día visitaran el barrio, se pegaran como la rodadita y podemos hacer un tour de reconocer el territorio. Fue un barrio de invasión donde se construía el polisombra, ¿no? Con tejas, la gente pues vivía. Y si ustedes observan en estos 20 años en promedio que tiene el barrio, ¿no? Más o menos, el desarrollo urbanístico, uno llega y dice, no, esto es horrible, porque realmente no tiene vías, no tiene pavimentación, queda el humedal de Jauque, que es un tesoro de Bogotá, porque un avistamiento es impresionante, la riqueza histórica, porque era de los muiscas, los camellones, eran de ritos, y ese camellón significa el contacto de la tierra con el agua. Ver esa historia y el desarrollo urbanístico que se ve allá, hoy es maravilloso. Es que es un barrio que hoy encuentra uno viviendas de 6 pisos, donde se da la capacidad de arrendar, que hay sí población extranjera como los venezolanos, pero ese territorio geográfico se convirtió en un territorio diversificado humano que ha generado nuevas culturas, nuevas contradicciones, y es normal. Y esa falta, y por eso digo que las personas somos lo más difícil en los retos, porque se empiezan, y ahorita se han dado algunos problemas, ya hace rato, ¿no? Pero ahorita se han acentuado la pelea de territorio entre las bandas. ¿Pero por qué? Si hay fuerza entre la gente, apropiarse en el territorio, en vez de pelear, hacer construcciones colectivas, las cosas cambian. ¿Y cómo cambian? Cuando uno genera empleo, cuando uno genera otras condiciones y otras dinámicas económicas y sociales en los entornos. Eso es lo que cambia, y ese es el mayor reto que hay, y es para todo el mundo. ¿Alguien más? Hola, ¿tu nombre? Leonardo, cuando me hablas de una empresa sin ánimo de lucro, ¿cierto? Entonces, el dinero, ¿de dónde llega? ¿De la zona? ¿Para pagarle a los recicladores? O sea, el dinero es un flujo de caja constante, es una operación mercantil común de compra y venta de reciclaje, ¿sí? Lo que pasa es que generalmente las empresas con ánimo de lucro hacen la misma actividad, ¿sí? Usted puede comparar, hay empresas que se dedican a comercializar reciclaje, son SAS y son privadas. ¿Qué pasa? Que la diferencia está en que la utilidad que se genera al final del ejercicio, ¿sí? Digamos que usted generalmente compra más barato, vende más caro, ¿sí? Esa utilidad es lo que le permite a usted cubrir sus gastos de operación, su costo de venta, el pago del arriendo, el pago de los trabajadores fijos, porque pues así, por más que usted tenga, tiene que contratar un personal fijo, tiene que pagar servicios, tiene que pagar impuestos, o sea, una entidad sin ánimo de lucro paga impuestos, ¿sí? Y si no se registra como ESAL, como entidad tributaria sin ánimo de lucro, pues no va a tener la tarifa más baja y tiene que también pagar IVA, tiene que pagar retenciones en la fuente. Hay muchos productos que, dependiendo si tienen pretransformación, están grabados con IVA, otros que no, ¿sí? Tienen que pagar transporte, tienen que pagar arriendo. Entonces, pues toda empresa, ya sea con ánimo o sin ánimo de lucro, todas parten del mismo principio, que tienen que tener ingresos, costos, gastos de operación, gastos administrativos, gastos de venta. Al final queda un margen, ¿sí? Ese margen es la diferencia, porque nosotros, por estar regulados en entidad sin ánimo de lucro, no podemos repartirle a los recicladores esa utilidad, ¿sí? Lo que tratamos de hacer es mantener un flujo de caja constante de compra y venta, prácticamente que lo que compramos al día siguiente ya se tiene que estar vendiendo y recibiendo el efectivo para estar pagándole al reciclador inmediatamente. ¿Por qué? Porque el reciclador vive del día a día. Eso es uno de los primeros cambios, por ejemplo, para responder, es uno de los problemas más grandes que hay. ¿Por qué? Porque el reciclador no tiene aún esa transformación de vivir como un sueldo su operación, vive del día a día, ¿sí? Él va, te vende unos 50 kilos de PET, y esos 50 kilos es ya de una vez para pagar su habitación, para pagar la comida de los hijos.
hay un tema con la población, por ejemplo, recicladora y generalmente vulnerable, y es que son poblaciones muy numerosas y que cada vez se hacen más grandes. Entonces, ese tema de control de natalidad es difícil, es muy difícil, y la gente a veces lo ve como un tema pues bueno, tiene muchos hijos, pero es que también hay o sea, imagínense una madre cabeza de hogar con 4 chinos, y ella es la que sale con sus chinos a trabajar y se lleva a los niños. Eso es uno de los problemas sociales más difíciles, porque usted no le puede negar la entrada, porque pues es que es parte de su trabajo, su sustento. Muchas veces vienen los niños con sus bolsitas que van, los mismos niños llegan 3, 4, 5 veces al día a llevar lo que puedan, lo que se van encontrando, lo que les van regalando. Eso es un problema de los grandes que hay al principio, y todavía, y va a seguir siendo para muchos años mientras las personas no tengan, mientras esos niños no tengan oportunidad. La oportunidad es de que puedan tener herramientas para que puedan tener una educación formal, que puedan tener acceso a que puedan capacitarse, a que puedan estudiar, a que puedan aprender a hacer otras cosas. Y porque si ellos viven arraigados toda la vida sin poder estudiar y pegados pues a lo que hace su mamá, van a seguir en ese círculo todos los días de vivir del diario. Y muchas veces el carretero y el reciclador de oficio, bueno, hay muchos que ya se han formalizado y han tenido muy buena planeación porque han sido asesorados. Por eso la importancia de la educación. Pero el que no ha tenido esa curvatura, esa educación, que no ha querido de pronto cambiar un poquito su percepción de que puede vivir de un sueldo, hacer su sueldo mensual, pues le queda muy difícil, porque el día a día se come su economía. Y para nosotros, pues nuestro deber es poder que ellos tengan su sustento. Máximo nos los podemos demorar 2 días, 3 días, por mucho, ¿sí? Porque muchas veces la industria también, nosotros dependemos de que la industria también nos pague pronto. Entonces, es uno de los grandes retos económicos, que nosotros tenemos que vivir con un flujo de caja diario, a diferencia de otras empresas que pueden esperar términos de pago de 15 a 30 días. Nosotros no podemos esperar eso, porque nosotros tenemos que estar fluyendo también en temas de gestión de residuos para poder cubrir los gastos y poder cubrir la compra del material. Y respecto a lo que pregunta sobre economía de empresas sin ánimo de lucro, la universidad tiene una cátedra, incluso la orienta la profesora, sobre economía solidaria. Los invito a que la tomen, porque esa es otra forma, es otro tipo de empresa, que casi nosotros no le ponemos la mano, pero existen y son buenas, son de organización social, y todas las empresas, yo quitaría, con el respeto de los contadores, ese sin ánimo de lucro no existe, más bien sin ánimo de pérdida, y todas las organizaciones. ¿Sí? No, sí, la verdad. Dios. A ver, hacer arepa para vender a mismo, no. Todas las organizaciones dan, pero las organizaciones de economía solidaria tienen ese plus, que tienen unas prebendas por parte del Estado que las hace ser sin ánimo de lucro. ¿Alguien más? Señora, ¿su nombre? Natalia. Gracias, Natalia. Hablas de cómo están formalizando ese trabajo de esas personas, pero también veo, por ejemplo, que se enfoca mucho en corroborar el crecimiento de los niños. Tú hablabas ahorita de que ellos llegan con sus madres o sus padres a también a trabajar y eso, pero ustedes a visión cómo están cambiando eso, tienen algún proyecto enfocado en ellos donde los inscriban al estudio, donde ellos tengan otra mirada, otro enfoque para que ellos sigan pues esa misma. Sí, listo. Para esos casos, hemos tenido algunos casos particulares. Nosotros quisiéramos poder impactar a todos los niños, pero hay que ser realistas. Sí. Uno no, o sea, por su capacidad tal vez, no solamente económica, sino por logística, social, por la operación del día a día, pues es muy difícil uno impactar a todos los niños. ¿Qué se hace? Generalmente dentro de los convenios que tenemos con las empresas privadas y con los convenios con GZ, las entidades, distintas ONGs que también se acercan a nosotros, pues nosotros somos una fuente donde esas ONGs encuentran esa población vulnerable. Entonces, eso es un impacto positivo, porque nosotros pues somos un canal donde dicen, mire, tenemos unos recursos de empresa, una fundación, una empresa social,
una empresa privada tiene unos recursos o quiere compartir con los niños o con población vulnerable unos mercados, un material de estudio, unas capacitaciones, unos derechos a un jardín. Entonces, esas cosas son las que trasladamos automáticamente a esa población cercana que nosotros podemos identificar, los hijos de esas madres cabezas de hogar, los hijos de la población recicladora que los acompaña en el día a día, los niños de población migrante. Tuvimos un caso particular el año pasado, desafortunadamente no salió tan bien, pero la intención fue buena. Resulta que llegaban todos los días 3 niños, muchachos de 12 a 14 años, 3 pelados, todos los días llegaban con reciclaje, eran de población migrante, ¿sí? Era hacia el lado de ferias. Y nosotros sí les preguntamos a los chicos, bueno, ustedes no quieren estudiar, o sea, pues, cuando ustedes tienen sus papás acá, se habían venido de Venezuela solos, o sea, no venían con sus papás, los estaba cuidando una persona ajena que en su instinto maternal pues los acogió y los cuidó, pero no les daba educación ni nada, sino solamente los recibió y pues no les hizo daño ni mucho menos. Entonces los chicos decían, no, pues yo sí quiero estudiar, pero si no trabajo y salgo a buscar qué comer, pues yo, ¿qué hago? ¿Sí? Entonces intentamos hablar con el Colegio Naciones Unidas, de ahí de la localidad, porque nosotros también dentro del componente del servicio, pues también le recogemos a varias instituciones educativas. Y eso nos permite a veces acercarnos a ellos y pues poderles decir, venga, hay población que se quiere vincular pero no tiene sus papeles, no tiene, porque muchos de ellos se vienen sin absolutamente nada. Entonces se habla con ellos y pues le dice, mire, ayúdenos a que estos niños puedan entrar a estudiar, nosotros de pronto le podemos ayudar con los materiales escolares, si necesitan un muchacho adicional, pues algo se gestiona. Ya estábamos haciendo todo el trámite y de un momento a otro, pues claro, salió la ola migratoria hacia Estados Unidos, los chicos, toda esa gente que se ha visto que se ha ido por la selva, por el Darién y toda la cuestión, pues los chicos tomaron la iniciativa y arrancaron, porque nosotros ya estábamos gestionando para que pudieran entrar a estudiar. Y ese tipo de impactos de esas olas migratorias y toda la cuestión cambia el programa totalmente. Inclusive trabajadores nuestros, que varios de ellos son de población venezolana, toman esa iniciativa porque es como una noticia que dan cuenta que es una noticia que impacta a toda la población y todos creen y arrancan. Pero los retos que tienen que presentar esa gente son terribles. Hay muchos que terminan devolviéndose porque terminan en la mitad varados, porque les roban su capital, bueno, en fin, muchas cosas. Eso pasa, eso es de todos los días. Entonces a veces las intenciones son buenas, pero no siempre se logran impactar a todos. Afortunadamente pues hemos tenido varios programas donde, por ejemplo, la profesora Ana a través de distintos programas nos puede donar varios elementos, por ejemplo, educativos, cuadernos, libros, y todo eso se va compartiendo a los niños para que tengan herramientas. Es la forma como nosotros podemos gestionar los recursos y no necesariamente tenemos que sacar directamente de los bolsillos cuando no hay, pero hay formas, sí, hay formas. Y todas las personas siempre tendemos a tener muchas cosas que no usamos en la casa. Creo que ahí es uno de los objetivos que uno aprende en esto. Todo eso que no le sirve en la casa, a alguien le sirve. Para lo que sea ropa, sean elementos educativos, sea elementos de decoración, sea residuos, ¿sí? Porque uno lo ve como basura, pero ya uno entendiendo esta dinámica, este negocio, no es basura, esto es materia prima o son recursos que le van a servir a una persona para poder subsistir. Entonces, si uno empieza a ver esa visión de que esto le puede servir a otra persona, sea lo que sea, y lo da en muy buena forma, lo da con esa intención de que esa persona le vaya bien, eso va generando también un escalafón dentro de la economía circular, porque más personas van a verse beneficiadas por esas cosas que uno no usa. Creo que es eso. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Dudas, aclaraciones, agradecimientos, felicitaciones? Bien, bueno, Leonardo, profesora Ana María, un gusto haberlos tenido acá. De verdad que ha sido una experiencia muy, muy chévere. Lo que les coloqué en la pieza gráfica, una experiencia realista, unos invitados súper especiales. Pues la verdad es que sí. Conocemos casi nadie, y me incluyo,
conoce este tipo de trabajos. No sabemos qué hay detrás de eso, simplemente vemos estas cajitas negras, les llamo yo, que colocaron, y vemos las personas sacando cosas de ahí, pero no sabemos, miren, cuántas cosas hay detrás de esto, ¿no? De ese reciclaje y de todo lo que nosotros podemos pues aportar también con la cultura, porque eso es lo que nos hace falta, cultura, para poder, digamos que hacerles un poco más fácil ese trabajo a estas personas de reciclaje. Una asociación súper innovadora, una asociación que sirve como Uniminuto y como los pioneros que son, y sobre todo con una mentora como tú, Ana María, que ha estado detrás también de ellos colaborándoles. Nada más que gracias de parte de tu alma mater, y bueno, esperábamos también a estas pioneras. Nos dejaste todo muy claro, creo que fue algo muy impactante y sobre todo muy valioso pues para nuestros estudiantes como constructores y formadores, ¿no? Bueno, damos por terminado el seminario de empresarios por hoy y muchas gracias.